Bien, vamos a continuar con nuestra serie de entrevistas a profesores e investigadores de la Facultad de Filosofía y Letras. Y en esta ocasión nos acompaña, pues en esta versión a distancia, el doctor Jesús Márquez Carrillo, quien es profesor de nuestra facultad y ha colaborado en la universidad desde hace muchos años. Actualmente colabora en dos programas educativos, que es la maestría en educación superior y la maestría en estética y arte. Como veremos a continuación, él tiene una trayectoria en el ámbito de historia y en el ámbito de educación. Pues muchas gracias, doctor Jesús, por aceptar este diálogo. Y pues lo primero que quisiéramos que nos contara es cómo inició su trayectoria y sus intereses, especialmente en el ámbito de historia, y después lo que ha conjugado también en el ámbito de educación. Doctor, muchísimas gracias. Para mí es un honor y un privilegio esta entrevista. Estoy muy nervioso, no sé qué pueda decir al respecto. Quisiera empezar diciéndole que uno debe seguir sus fantasmas, sus sueños y sus deseos, y que estos no surgen propiamente del ámbito estrictamente académico, sino que tiene que ver con nuestra vida más íntima. Y yo creo que tendría que plantearle desde cuándo o cómo surge mi vocación por ser historiador. Y cómo se vincula esto después con la historia de la educación y la historia del arte. En primer lugar, mi madre murió cuando tenía 2 años. ¿Y esto qué tiene que ver con lo que voy a contarle? Yo creo que tiene que ver bastante. Yo provengo de una familia muy pobre y marginada del sur de Zacatecas. Viví con mi abuela y con mi abuelo durante toda la infancia, a raíz de este acontecimiento. Mi abuela solía lavar ajeno en aquel tiempo para llevarnos un poco más de pan, además de mi abuelo, y ella lavaba en una laguna, y allí aprendí a escuchar muchísimas historias que hablaban de la gente del pueblo, de las penas, de las alegrías, de los migrantes. Y entre todas estas, al ser un niño muy pequeño, y creo que con una memoria, pues, digamos, en buen estado, yo no diría prodigiosa, pero sí en buen estado, empecé a participar haciéndoles preguntas a ellas sobre los acontecimientos, y me decían, muchacho metiche, estamos platicando los adultos. Pero no sé en qué momento esto dio un giro, porque a veces hay preguntas que los adultos hacemos y no sabemos del impacto que pueden provocar en los niños. Mi madre había muerto, a alguien se le ocurrió preguntarme si me acordaba de ella. Como mi madre murió cuando tenía 2 años, por supuesto que no tenía la más mínima idea de cómo era ella. Pero no sé qué respuesta le haya dado, no recuerdo, pero resulta que después la gente empezó a preguntarme constantemente sobre si me acordaba de mi madre. Y entonces ya después se hizo como una vocación en mí de preguntarles a las mujeres que iban a lavar y a los vecinos si se acordaban de mi madre. Quería recuperar los rostros de mi madre con un interés muy específico. Nací y crecí en una familia católica, y por ahí alguien me dijo que
el Santo Papa hablaba con Dios y hablaba con los muertos. Entonces, la intención de todas estas preguntas y de todos estos rostros de mi madre era con el interés de que algún de ellos sería Santo Papa. Me imaginaba que en un momento dado los ángeles vendrían por mí y me llevarían. Después me di cuenta que eso era muy difícil, pero en el momento en que me di cuenta que era muy difícil llegar a ser Santo Papa, ese sería otro impacto en mi vida, pero no voy a contarlo ahorita. Ya tenía la vocación de la narración y de la historia. Al momento que me di cuenta que no podía ya más comunicarme con mi madre, surgió mi interés por conocer la historia de mi comunidad y después de mi municipio. El primer libro que hice de historia fue la monografía de mi municipio en el segundo año de secundaria, que fue muy celebrada en ese momento porque nadie se había preocupado por hacer entrevistas a los bueno, a las personas mayores. Nunca se habían preocupado por buscar quién había sido el primer bautizado, por decir algo, los presidentes municipales. ¿Qué estaba de por medio en todo esto? En todo esto estaba de por medio un texto muy chiquito, una conferencia muy pequeña que dio un gran historiador, Luis González, el, el creador de la microhistoria, y que yo leí casualmente en un suplemento de Siempre. Entonces, siguiendo como esta idea de recuperar la historia del pueblo y todo, hice este primer texto, este primer librito. Y desde entonces creció en mí el interés de ser historiador. Yo le podría decir que yo quise ser historiador el momento en que perdí la posibilidad de tener la imagen de mi madre o de poder hablar con mi madre, y que gracias al texto de José Luis González y González fui como entré en una vía pues muy distinta de la que se hacía en aquel tiempo. En aquel tiempo se buscaba la historia de los grandes hombres, se buscaba la historia, y a mí me interesaba más como la historia cotidiana, lo que habían vivido las personas. Me interesaba la historia de la peste, me interesaba la historia de la guerra cristera, me interesaban muchos aspectos que tenían que ver, no como los grandes hombres, sino con la gente que vivía, ¿no? Bueno, que vivía y gozaba el mundo. Así que no me fue muy difícil elegir una carrera como la de historia. Ya desde que entré a la preparatoria, mi proyecto era ser historiador. En ese momento me puse en contacto con el Departamento de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Zacatecas, porque yo quería ser auxiliar de investigador. Quería estar con el historiador de esa época, que era el responsable del departamento, que era el maestro Cuauhtémoc Esparza Sánchez, él sí formado ya como historiador. Desgraciadamente, pues aunque yo tenía mucho interés en formarme con él no fue muy generoso conmigo. De suerte que un día platicando con el director de la prepa, le dije, es que voy a ver al maestro Cuauhtémoc. Y me dijo, por favor, Jesús, el maestro Cuauhtémoc se molesta porque dice que le vas a quitar el tiempo. Y a lo mejor sí le iba a quitar el tiempo porque iba a hacerle muchas preguntas sobre la historia de Zacatecas. Pues por favor, trata de no ir. En 1977 se dio un movimiento de reforma universitaria en Zacatecas.
Y después del movimiento de reforma universitaria, la idea era modernizar la Universidad de Zacatecas. Ya para entonces yo estaba estudiando dos carreras. Estaba estudiando economía y estaba estudiando leyes, con la idea no de dedicarme a ninguna de las dos carreras, porque lo que yo quería era ser historiador. Este director, el doctor Lázaro Hernández, de la prepa, a quien seguí frecuentando y de quien recuerdo con mucho afecto, se entrevistó con el rector y consiguieron para mí una beca. Una beca para que yo estudiara historia. Y escogí para esto la Universidad Autónoma de Puebla, no al azar, sino porque aquí se estaba llevando a cabo un movimiento de reforma universitaria del que yo estaba convencido que se estaban formando los mejores profesionistas. Y además profesionistas comprometidos. Esa era como la idea. Y el compromiso era que una vez que yo terminara la licenciatura en historia, yo me iba a reincorporar a la Universidad Autónoma de Zacatecas para formar la carrera de historia. Usted se preguntará por qué permanezco aquí en Puebla si tenía ese compromiso. Al terminar la licenciatura y al presentar el examen, fui a Zacatecas. Por supuesto que el rector que me había becado ya no estaba. Le di cita una y otra vez con el rector que ahora ocupaba ahora ocupaba el puesto. Nunca me recibió. Este es rector, para entonces era presidente municipal de Zacatecas, el licenciado Jesús Manuel Díaz Casas. Y pues pedí una cita con él se acordó de mí, le llevé la tesis que había realizado y le dije francamente, yo vengo porque a cumplir con mi compromiso. Y él me dijo, mire Jesús, yo no puedo hacer absolutamente nada, el rector ya es independiente, insista en verlo y si no le recibe, se acaba de abrir la delegación de Zacatecas de Lina. Vaya usted a ver si allí encuentra trabajo. Pero es que yo lo que quiero es ser historiador. Pues sí, allá lo puede encontrar, pero yo no puedo hacer absolutamente nada. Y entonces me convencí de que pues no, el compromiso que tenía con la universidad no se iba a llevar a cabo. Pues bueno, tampoco me preocupó mucho, porque desde 1978 me había incorporado a nuestra universidad como auxiliar de investigación. Había empezado a trabajar en el Centro de Investigaciones Históricas y Sociales con el doctor Grosso como auxiliar de investigación. Y además creo que más que la universidad, donde me formé como historiador, fue en estos centros de investigación. Me formé como historiador en el Centro de Investigaciones Históricas y Sociales que dirigía el doctor Joachim Benoit, un historiador haitiano formado en la Escuela de los Anales, amigo de Pierre Vilar, y que en 1977, afortunadamente, había hecho el nuevo plan de estudios de nuestro colegio. Y con un plan muy avanzado para esa época, y que, bueno, el proyecto central de este plan de estudios era formar investigadores.
no docentes, era Ya. la investigación como su Ujú, Desafortunadamente murió Benoit en 1979 ujú, y para entonces me incorporé a otro centro de investigaciones, el del Centro de Estudios Contemporáneos, que dirigía el doctor Enrique Sema, ujú, y de que nació mi interés por la historia contemporánea. ujú, En él aprendí mucho de José Arico, de ujú, Enrique Semo y sobre todo de Jorge Juárez. ujú, Y bueno, para cuando me titulé de la licenciatura, todavía estaba trabajando en lo que restaba del Centro de Estudios Universitarios, digo, del ujú. Centro de Estudios Contemporáneos, Ujú, porque el centro se cerró cuando llegó a la rectoría el licenciado Alfonso Vélez Pliego. ujú, ujú, Eh, Se cerró porque, según me informaron después, había un convenio de que Enrique Semo iba a estar un tiempo aquí y que después el centro iba a funcionar por su propio, bueno, iba a ujú. funcionar por sí mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, este, cuando ya no obtuve la plaza o la contratación por parte de la Universidad Autónoma de Zacatecas, pues yo no estaba desamparado, yo tenía esta plaza, Ujú, que era de auxiliar de investigación C. ujú, ujú, Entonces, eh, pues decidí quedarme en la Universidad Autónoma de Puebla y en 1984 el licenciado Alfonso Vélez Pliego me llamó para que dirigiera el archivo histórico universitario. ujú, De ujú. allí surgió mi interés por hacer historia de la universidad, al estar en contacto con muchísimos estudiantes. Claro, claro. Entonces, y además por Ujú. compromiso, Sí, sí. empecé a publicar en ese momento como director del archivo histórico, en la revista Momento, en El Sol de Puebla, en La Voz de Ujú, Puebla, en ujú, cualquier medio, porque a mí lo que me interesaba era difundir la historia de la universidad. claro. Ujú, Alguna selección de estos materiales después aparecieron publicados en este libro, ujú, que se llama ujú, Cátedra en Vivo. ujú. Sí. Entonces, bueno, esa sería como mi Ujú, formación el en inicio. general. Ahora, usted también comenzó a participar en el ámbito docente en una preparatoria, ¿no? También Sí, de la universidad. Es decir, fue combinando el trabajo de investigación también con el trabajo docente. bueno, este es otra historia que, bueno, Ajá. voy a tratar espero, este, hablar en lo políticamente correcto, porque ese es otro de los problemas. Al Ajá. cerrarse el Centro de Estudios Universitarios, Ujú, quedamos en el Centro de Estudios Contemporáneos, perdón. ujú, Al cerrar el Centro de Estudios Contemporáneos, quedamos prácticamente sin lugar de adscripción dos personas. Everardo Rivera, que ujú, era hijo del ingeniero Rivera Terrazas, y su servidor. ujú, Los demás se reincorporaron a la Escuela de Economía. ujú, Entonces, desde el 81 hasta el 84, nuestros jefes inmediatos, o nuestro jefe inmediato, al desaparecer el Centro de Estudios Universitarios y no tener adscripción,
pasamos a depender de la Secretaría General de la universidad, de algún modo, de algún modo. Es decir, cada 6 meses se tenía que renovar el contrato. Y para esto tenías que llevarle a la Secretaría General pues la muestra de lo que habías avanzado en la investigación que estabas realizando. Como me había interesado mucho la historia de la universidad, yo había estado en contacto con el archivo desde su creación en 1981, buscando documentos, ya que la directora del mismo, la encargada, era la señora Montserrat Aymán. Una vez que obtuve el grado de licenciado, me llamó el licenciado Alfonso Vélez Pliego, mejor dicho, a través de Michel Lector, y me fui a hacer una especialización en archivística a la Ciudad de México, un diplomado, más que, bueno, ahora podría ser un diplomado. Fue un curso que duró de septiembre a diciembre. Pero yo creo que fui el primer especialista en archivos que se formó en Puebla. En este contexto se cerró mi contratación. Entonces fui a ver al secretario general, que era el doctor Daniel Cassés, y me dijo, ya se cerró tu contratación. Bueno, tu contrato que tenías, ¿no? El rector quiere verte. Entonces fui a ver al rector, y ya hablé con el rector, y el rector me dijo, mira Jesús, hemos estado pensando muy bien en que no te vamos a contratar para que sigas de auxiliar de investigación, tú necesitas una inscripción. Pues sí, pero ¿en dónde? Dice, yo quiero que seas subdirector del archivo histórico de la universidad. Y a cualquier joven de 23, 24 años esto le hubiese parecido como la lotería, ¿no? En primer lugar, depender directamente de Secretaría General y tener a tan corta edad una subdirección, pues era mucho pedir, ¿no? Pero mi respuesta fue no, no, señor rector. Porque mi interés es ser investigador. Y usted tiene las facultades y usted puede, si quiere ayudarme, créeme una plaza de investigador. Ah, dice, pues voy a pensarlo. Y a la siguiente quincena no aparece mi pago. Quise ver al rector una o dos veces y siempre me dieron largas. Hablé con el secretario general y me dijo, bueno, deja ver cómo lo resolvemos, es una cosa muy extraña. Y en estas circunstancias, fue como conseguí casualmente una plaza de medio tiempo. En aquel tiempo era relativamente fácil que te contrataran. Si el director de la facultad consideraba pertinente, pues te integrabas. Pues me integré a dar clases a la preparatoria de Benito Juárez. Y pasaron algunos meses, no se recuerdo francamente cuántos, cuando ya tuve otra entrevista con el rector, y él me dijo, bueno, Jesús, sí, pero es que yo le dije, es que yo me siento muy incómodo porque no sé, allí, apóyeme usted. Un poco yo aspirando a mi plaza de investigador. Y me dijo, Jesús, yo ya te hice una propuesta y quiero que te vayas de director del archivo histórico. En esta entrevista estaban conmigo Reina Cruz, Ana María Huerta, Carlos Contreras, que casualmente yo me había colado porque ellos iban a ver un programa de archivos que querían impulsar en Atlisco. Pero ya que no me recibía el rector de un modo,
ellos me dijeron, en particular Reina Cruz, vente con nosotros y hablas con él. La idea es que al momento que se cerrara el evento que ellos tenían programado, pues yo pudiera abordarlo, porque me sentía muy inseguro en la plaza que tenía. Y entonces, pero ya en la discusión sobre los archivos, él volvió a insistir en que quería que yo fuera director del archivo. Y en ese momento yo digo, es que, señor y Reina Cruz, me da un pellizco por la pierna, como diciéndome, entiéndelo, o lo tomas o lo tomas. Y en estas condiciones fue como me convertí en director del archivo histórico. Y ya dejé de dar clases en la preparatoria. No sé si esto después se borre, pero ese es como el testimonio de cómo llegué a la dirección del archivo histórico. Eso sería más o menos como en términos de mi formación. Ahora bien, yo le decía al principio que uno sigue sus fantasmas, sueños y deseos. Y esto tiene que ver con lo que he hecho a lo largo de mi vida en lo que concierne a la investigación histórica. Yo crecí en la infancia, no sé si con un trauma, pero sí con una idea. En 1929 visitó la región de los Cañones, de donde soy, el general Maximino Ávila Camacho. Mi abuelo, que para entonces había regresado de Estados Unidos, donde había estado desde 1922, 23, teniendo vías de ferrocarril, bueno, más que teniendo vías de ferrocarril, trabajando en el ferrocarril ahí por Texas, se había hecho de un capital que en aquel tiempo eran fundamentalmente comprar animales. Mi abuelo se había hecho ya de, no sé si de 5 o 6 vacas y sus becerritos, con la idea de que estos se siguieran reproduciendo y poder comprar alguna hectárea de terreno, alguna otra, tener mejores condiciones de vida. Pero una mañana, mejor dicho, una noche, llegó Maximino Ávila Camacho, abrió los potreros y se llevó todo el capital que mi abuelo había acumulado en meses. Entonces yo crecí con la idea de que si no se hubiera llevado Maximino Ávila Camacho los animales, pues nosotros no hubiéramos sido tan pobres como lo éramos, ¿no? Cuando llegué a Puebla, empecé a escuchar mucho el nombre del mismo, de Maximino Ávila Camacho y en particular del Ávila Camachismo. Entonces, para mí era como una especie de fijación entender qué había sido Ávila Camacho. Porque a mí no me cabía en la cabeza que una persona que había combatido a los cristeros de pronto dijeran que aquí se había vinculado con la iglesia. Como yo trabajaba en el Centro de Estudios Contemporáneos, mi proyecto original era hacer una historia del movimiento estudiantil de 1961. Para eso creo que la primera cronología puntual que se realizó sobre este movimiento la hice yo, revisando todo todas las noticias de Sol de Puebla y La Opinión, además de otro tipo de información. Pero cada vez que hablaban del avilacamachismo, aparecía como una especie de fantasma que todos hablaban de él, pero nadie podía definirlo. Era como el malo de la película, pero nadie tenía como los pies sobre la tierra. Y entonces, para entender qué había sido la crisis del avilacamachismo, la crisis que fue lo que había provocado
el movimiento de 1961, tenía que entender con precisión qué era el avilacamachismo. Y en este contexto, el primer capítulo de mi tesis de licenciatura se convirtió probablemente en mi tesis de licenciatura. En aquel tiempo, pues este también fue publicado, se llama la arqueología del avilacamachismo. En aquel tiempo, pues teníamos con mucha libertad para cambiar los proyectos, incluso proyecto de tesis. Y yo me había quedado, quien dirigió mi tesis de licenciatura fue Jorge Juanes, que era un filósofo pues muy abierto. Entonces, en el momento en que yo le dije, bueno, pues voy a hablar sobre el avilacamachismo, no hay problema, pero escribe. Entonces, me interesó dedicarme al avilacamachismo, siguiendo mis propios fantasmas, sueños y deseos y mis propias ilustraciones. Porque en realidad, aunque le puedo decir que es un trabajo muy bien articulado, según desde mi perspectiva, lo que estaba de por medio era resolver este problema de la infancia. Sí, sí. Bueno, ese fue, digamos, como un primer, una primera concreción de esos Sí, fantasmas que usted siguió. sí. Y posteriormente, ¿por dónde continuaron sus intereses de investigación? Bueno, a ver, aquí quiero también decirle, por presiones de tiempo, ¿verdad? Bueno, Ajá. veo que ya nos queda muy poco y que he hablado mucho. Pues seguía haciendo historia de la universidad, o sea, de hecho no la he abandonado, siempre ha estado en mi mente hacer historia de la universidad, yo diría historia social de la universidad, no como se concibe, que estaríamos hablando de historia de las poblaciones escolares, historia del currículum, sino de la relación entre política, universidad y sociedad. Entonces, seguí avanzando en esta perspectiva y es sobre lo que he trabajado, fundamentalmente en historia de la universidad. Ahora bien, hay otro fantasma que por ahí me ronda y que tiene que ver con la formación católica, por un lado. Yo puedo decirle que mi abuelo compró en la parroquia un libro que se llama un catecismo grande, no sé, de un formato de unos 35-40 centímetros, que se llama el Catecismo en Imágenes según el Concilio de Trento, en estampas, perdón, y que prácticamente aprendí a leer en él, porque él me prestaba ese texto, todavía lo tengo aquí, está todo maltratado porque lo leía, pero en ese trayecto, mientras que yo aprendí a leer en este catecismo, bueno, además de las propias de las lecturas, de otras lecturas, pues aprendí a iconografía, porque es un texto que te va explicando por qué atributos tienen los santos, en fin. Entonces, formado en esa tradición católica, tuve la fortuna de tener en la primaria profesores liberales y en la secundaria también. Entonces tengo ahí un problema muy serio entre tratar de comprender la cultura católica por un lado, y en este caso se extiende a Puebla, que sería la cultura conservadora, y por otro lado, todo lo que tiene que ver con la formación liberal. Entonces, en este sentido, otro de mis intereses, además de la historia de la universidad, es la historia de la iglesia. En particular, la historia de la iglesia. Empecé pensando en la historia de la historia de la iglesia en el siglo XX, pero me he ido y estoy trabajando también fundamentalmente el periodo de las reformas mormónicas. Producto de eso escribí otro texto que se llama Iglesia Política y Modernidad.
Y sigo con este tipo, si se quiere, de fijaciones. Cultura conservadora, historia de la universidad, y en eso me estoy moviendo. Pero ¿por qué me interesa también la historia del arte? Porque al final de cuentas, en el, desde la infancia me interesó mucho la iconografía. Ujú, Y a raíz de que se cerró el Centro de Estudios Universitarios, donde también trabajé, le estuve insistiendo al doctor Oramas que yo quería regresar, bueno, que yo quería integrarme a la facultad, pero ujú, quería trabajar en, este, en la maestría que se iba a abrir, que era en estética y arte. ujú, Él me dijo que sí, pero no me dijo cuándo. Y finalmente, cuando me inscribí a la maestría en educación superior. ujú, En ujú, 2007 publiqué un librito, no lo tengo ahorita aquí a la mano, que se llama Vida Eterna, que es la historia de la capilla de San Ildefonso, ujú, y al parecer eso como que sí les motivó a creer que era como acreedor a estar en la maestría, y gracias al doctor Alejandro Palma me ujú, fui a la maestría en estética y arte, ujú, ujú, que trabajo. Entonces, bueno, no tengo ahorita aquí ejemplares. ¿Qué es lo que trabajo? Trabajo historia social de las imágenes desde entonces. ujú, He estado trabajando un producto, sí, otro producto es ujú, Civitas Magna, y estoy trabajando en un proyecto que sería una historia, no sé si iconográfica, de la ciudad de Puebla. ajá, Estoy trabajando historia civil, historia de la arquitectura civil, pero también historia de la arquitectura religiosa, y la idea es hacer un librito, generalmente más que sobre los edificios en sí mismos, sobre los mensajes que transmiten, ujú, sobre los programas iconográficos que tienen, ujú, porque siento que esto que aprendí en la infancia me sigue acompañando. ujú, ujú, Entonces, estoy trabajando esto y ujú, paralelamente estoy haciendo historia de la universidad. La ajá, idea, la idea que tengo es entregarle un texto sobre historia de la universidad y la cultura social conservadora en Puebla durante el siglo XX. ujú, Porque ujú, siento que se ha hecho mucho hincapié en la historia de la universidad desde la perspectiva liberal, ujú, pero que pocas veces nos hemos preocupado por preguntarnos cuál era el proyecto de la universidad conservadora. ujú, ujú, O sea, siempre ujú, estamos preocupados por la reforma universitaria. sí, Pero si nosotros revisamos con calma esta universidad, bueno, la Universidad de Puebla, desde su transformación en 1937, se mantiene, se transforma con un proyecto conservador. ujú, ujú, Y este proyecto conservador prácticamente se mantiene en la universidad hasta 1973, ujú, cuyo resultado final pues es la creación de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. ujú, Pero como que esta cultura conservadora siempre con el pitido es que son conservadores, no nos permite comprender la diversidad de opiniones que había y sobre todo cuál era la visión de la universidad que estaba en Puebla, ¿no? claro, Eso es lo que estoy ujú, haciendo. Y bueno, a lo largo de esta trayectoria, también bueno, de este tiempo, me he interesado mucho por eh, hacer, por transmitir el conocimiento, ajá, difundirlo, más que transmitirlo, difundir el conocimiento. En 2001 hice un álbum de historia para niños. Después ya a principios del 2000,
del 2005, 2004-2005, hice este librito que se llama Un breve diccionario histórico de México, donde la idea es que los estudiantes de la ciencia que están integrando a la licenciatura o los estudiantes de preparatoria atiendan o comprendan el conocimiento histórico. El conocimiento histórico es muy complejo porque se maneja con conceptos, pero a su vez es muy diverso. Entonces, la idea de este libro fue vincular conceptos con procesos. De suerte que por fortuna este libro se publicó con dinero de CONAFE y se supone no se vendió, pero se supone que estuvo en todas las librerías públicas del país. Y así he hecho otros proyectos que tienen que ver con la difusión del conocimiento. Creo que nos hace falta además una historia social volcada hacia los ciudadanos, hacia la formación de ciudadanos, hacia la formación de un pensamiento crítico. Y un pensamiento crítico implica poder desmontar los procesos históricos y comprenderlos en su especificidad. Entonces, otra de mis preocupaciones, que podríamos decir que se vincula con la enseñanza de la historia, pero más que con la enseñanza de la historia, con la difusión. Justamente desde que estuve como director del archivo histórico y en la medida de lo posible he estado participando en distintas revistas de divulgación. Cuando estaba en el archivo histórico y publicaba en La Voz de Puebla. La Voz de Puebla era un periódico de 8 páginas, si mal no me acuerdo, de 8 páginas. Salía en la tarde, era vespertino, y generalmente quienes lo compraban eran los albañiles para hacer sus cucuruchos. Entonces a mí me decían, ¿qué te va a interesar un albañil? Y ve tú a saber, lo usaban también para cubrir otras necesidades. Entonces, la intención de difundir el conocimiento es porque llegar a la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Entonces esa sería como la trayectoria desde mis propios fantasmas, sueños y deseos. Sí, ahora, bueno, como señalamos, usted participa también en el ámbito, digamos, de programas educativos, ¿no? Concretamente ahora en la maestría en educación superior, pero el doctorado que usted hizo fue el doctorado en educación, y también, pues de alguna manera, su trayectoria se ha ligado a lo que ha sido, es el Centro de Estudios Universitarios, ¿no? En donde, bueno, por un lado estaría todo el trabajo sobre historia de la universidad que usted señala, pero también pues el trabajo conjunto con colegas que han enfatizado el ámbito de la educación misma, ¿no? Bueno, ¿Cómo ha sido su sí, trabajo en esa dirección? Sí. creo que qué bueno que que aborda este punto. La investigación educativa o la investigación de nuestra universidad, ya como un todo, se inició probablemente con este Centro de Estudios Universitarios, que dirigió el maestro Ricardo Moreno Botello, pero donde participó Rodríguez Serna y participaron otros investigadores. La idea de echar a andar una maestría, yo soy el fundador de la maestría en la educación superior, era formar especialistas, investigadores y tomadores de decisiones. Lo primero que hicimos en aquel momento fue abrir cursos de especialización para tener un público interesado en los temas propiamente educativos. Porque la investigación educativa en Puebla probablemente se inicia con ese centro.
Y bueno, en este contexto fue como surgió la maestría en educación superior después de los cursos de especialización. Desde entonces, salvo algunos momentos en los que en algunas situaciones muy particulares no he estado en la maestría en educación superior, las materias que he estado impartiendo son historia de la educación superior, que corresponde, podríamos decir, no podríamos decirlo, ¿no? Que corresponde al periodo de la historia del sistema educativo mexicano entre 1940 y 1990. Después, la siguiente materia que he estado impartiendo en la maestría de educación superior es la de políticas públicas. Un seminario de políticas públicas que trata de abordar las transformaciones que ha sufrido el sistema educativo entre 1990 y 2010-2013, ¿no? Entonces, allí es donde me he desarrollado, no sé, juntando los compañeros. Bueno, por otro lado, desde 2010 estoy en la maestría en estética y arte. Allí he impartido instituciones del arte, las historias del arte, que abarcan desde el Renacimiento hasta el mundo contemporáneo, pero en los últimos años me he quedado en Historia del Arte 1, que tiene que ver propiamente con Nacimiento y Barroco. Es decir, vinculando en los dos mi interés por la historia de la educación y sus transformaciones y la historia de las imágenes, que son dos digamos así, campos muy íntimos para mí. Entonces, digamos, podríamos decir que si contamos los compañeros y compañeras egresados que han estado bajo mi dirección, pues ya suman más de media centena. Entonces me siento muy afortunado de estar en estos dos programas, de vincular mis conocimientos y mis investigaciones con mis propias preocupaciones más íntimas. Porque creo que no podemos hablar de la investigación sino desde nosotros mismos. Yo suelo decir a mis compañeros estudiantes y compañeras estudiantes, que hay un epigrama de ¿por quién doblan las campanas? Y este es: no me preguntes por quién doblan las campanas, están doblando por ti. Lo cual quiero decir que siempre debe haber una implicación muy personal entre la investigación y la docencia, pero siguiendo nuestras propias preocupaciones más íntimas. Borges señala en un momento dado, señala que nada más tenemos a veces una o dos, que somos monomaníacos, más o menos, ¿no? Que siempre tenemos una misma obsesión. Y yo podría decirle que si en García Márquez es el desamor, si en Revueltas es la soledad, o en Rulfo es la orfandad, a través de su obra, yo diría que a lo largo de todos estos años, por mi propia infancia, por lo que aprendí en la infancia, sigo, de algún modo, buscando, a través de mi propia investigación, a través de mi propia docencia, los rostros de mi madre. Pues muchas gracias, doctor, por este diálogo. Yo creo que ha sido muy, muy interesante, muy importante conocer su trayectoria y el trabajo que realiza. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a usted.